Enemigos de la iglesia, ese es el título que quisiera que reflexionemos el día de hoy. Y les animo a abrir la Biblia en Hechos capítulo 4. Voy a leer unos versículos de Hechos capítulo 4, del versículo 32 al versículo 37. Hechos 4, 32 al 37, les voy a dar lectura. Ahí está la cita en su pantalla, en la pantalla, hermanos. Y hoy es el primer domingo del mes, y recuerdan, los que han venido consistentemente saben que el primer domingo del mes hablamos de la iglesia, y esta serie es la iglesia, un concepto bíblico. Tristemente, la realidad es que el mundo odia a los cristianos. The world hates Christians. The world hates God. The world hates the Bible. The world hates praying. Esa es nuestra triste realidad. Me viene a la mente cuando Jesucristo dijo: entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y ancho el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ese camino. Dijo: pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y son pocos los que van ahí. Y esa es la realidad, esa es nuestra triste realidad. El mundo odia el cristianismo, odia a los cristianos. Ahora, hay razones que pueden ser, que hacen sentido, no que son válidas, pero hacen sentido. O sea, hay una lógica de pensamiento en por qué tanta gente odia el cristianismo y a los cristianos. Porque muchos profesantes del cristianismo en realidad son hipócritas. Y el mundo dice: los cristianos son puros hipócritas. Bueno, hay hipocresía en el cristianismo. No es verdad que los cristianos son puros hipócritas. Mucha gente usa esa frasecita de segunda mano simplemente para taparse los oídos y seguir en la propia dirección de su vida. Pero la realidad es que dentro del cristianismo, como dentro de cualquier otra iglesia, hay hipocresía. No tiene que ser el cristianismo, en otros sistemas también hay hipocresía y falsedad. La realidad es que un hipócrita no es un genuino cristiano, es un hipócrita, por eso es hipócrita. El hipócrita no es verdadero creyente, es un hipócrita, es uno que se está engañando a sí mismo o trata de engañar a la gente. Lo interesante y lo triste y preocupante es que la gente usa a ese hipócrita para descalificar a todos los genuinos cristianos. Y eso es absurdo, eso es insensato. Muchos no se dan cuenta que es lo que están haciendo, lo absurdo de su razonamiento, porque hay cristianos genuinos, pero no dicen el cristianismo es verdad y todos son así como él, sino que agarran al negativo, ¿cierto? Al hipócrita, y dice todos son iguales. No, no es verdad. Sin embargo, dentro del cristianismo pues hay hipócritas y hay gente que son cristianos genuinos, pero han sido totalmente mal enseñados, mal guiados, y han caído en el error del legalismo. El legalismo es una persona que es un cristiano verdadero, ha creído que Cristo es el Hijo de Dios, ha puesto su confianza en Jesucristo, pero no vive controlado por el amor de Dios. Es más justicia, condenación, ataca el pecado. No hay nada de malo en oponerse a lo malo, ¿cierto? Pero no diferencian entre el pecador y el comportamiento, el mal comportamiento del pecador. Son cristianos que botan al bebito junto con el agua de la bañera. No saben distinguir entre el pecador es un ser creado por Dios y Dios lo ama. Dios ama al mundo, Dios ama al pecador. Odia el pecado, el comportamiento es aborrecible, detestable. Dios odia el pecado, pero ama al ser humano, al pecador, en necesidad de Dios. Y si Dios es nuestro Padre, ese carácter debemos demostrar nosotros: amor al pecador, odiar el comportamiento, el pecado, condenar el pecado, como la escritura que leímos hace rato, condenar, revelar. No participar en las obras infructuosas de las tinieblas, nosotros los hijos de Dios, sino reprender las obras de las tinieblas, las obras. De manera que hay gente, pues, hermanos, que ha dado muy mal testimonio al
la iglesia. Dice el apóstol Pablo con respecto a los judíos, al judaísmo: tienen celo para con Dios, pero no conforme a conocimiento. Tienen mucho celo, quieren realmente glorificar a Dios, pero están haciendo más daño que bien. ¿No se dan cuenta? Y mucha gente aborrece el cristianismo. Entonces, lo que queremos ver es realmente el día de hoy algunos enemigos de la iglesia, y van a ver que no estoy hablando necesariamente de gente. El enemigo de la iglesia es Satanás, y Satanás influye en la gente sin Dios. El título, recuerden, Dios usa políticos, presidentes, abogados, doctores, maestros, psiquiatras, psicólogos, consejeros, pastores, sacerdotes, obispos. Al diablo no le importa el título, no lo intimida. Realmente, si esa persona se aleja de la verdad, de las palabras de Dios, ese puede ser un buen instrumento para el diablo, sin importar el título que tenga. Eso es lo que estamos viendo. Pero vamos a hablar de otro tipo de enemigos. Entonces, déjenme leer Hechos 4, empiezo en el versículo 32, acerca de la vida de los primeros cristianos, de los primeros creyentes. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón, vean, y un alma. Miren la unidad. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Es decir, nada más para que recordemos, miren la perspectiva de lo que para los primeros cristianos significaba la iglesia. Si ustedes se dan cuenta, ellos querían dar, querían servir. Eso es lo que vemos en la iglesia primitiva, o primitive church, que se le dice, hermano. Y la iglesia del día de hoy, la iglesia moderna, la iglesia de Cristo de este siglo, de este año que vivimos, tiene en realidad muchas cosas parecidas a la iglesia del primer siglo, porque la iglesia, hablando en términos generales, los cristianos, el cristianismo, tiene interés por los necesitados. Eso es muy claro. Y la iglesia cristiana aporta miles de millones cada año por la causa de la vida, por la justicia, por dar de comer al necesitado, por dar ayuda al desamparado. El cristianismo es, hermano, yo puedo decir, único en eso, da mucho, y gracias al Señor por eso, porque el día de hoy muchas iglesias tienen ministerios con el propósito de ayudar a los que tienen ciertas necesidades. Y muchos de los creyentes también apoyan o sirven a organizaciones sin fines de lucro que ayudan a los necesitados. Por ejemplo, aquí en Libertyville está Feed My Starving Children. Feed My Starving Children, hermanos, donde vive solamente de ayuda, de voluntarios. Y cada día, hermanos, hay cristianos creyentes sirviendo ahí. Se ahorran miles de dólares en salarios, pero todo eso es adorar a Dios. Los creyentes adoramos al Señor de esa manera. Hay otra organización que se llama Love Inc. Love INC, o In the Name of Christ. Eso quiere decir, hay otra organización que también ayuda a distribuir muebles o furniture y cosas así a personas que están en necesidad, y los conecta a una iglesia cristiana. Hay otras iglesias el día de hoy que tienen una enseñanza bíblica muy buena y sólida. Y en el libro de los Hechos vemos que los primeros cristianos, dicen, permanecían fieles y se mantenían firmes en la doctrina de los apóstoles, la doctrina cristiana, la doctrina bíblica. Y la iglesia del día de hoy también se caracteriza por sus reuniones congregacionales. Ellos se reunían casi todos los días
en el templo y por las casas. Cada día se reunían. El día de hoy en Occidente, ustedes saben que no nos reunimos cada día. No es que sea pecado, pero a veces pienso, ¿cómo sería que nosotros nos reuniéramos todos los días? Sería interesante, ¿no, hermanos? Sin embargo, ellos se reunían todos los días y lo importante para nosotros es no menospreciar la iglesia de Cristo Jesús. Recuerdan que el autor de Hebreos dice, no se dejen de congregar, como algunos tienen por costumbre. Algunos ya empezaban a tener costumbre, mala costumbre, de no reunirse. Y eso es muchas veces lo que está sucediendo el día de hoy. Pero hablando en términos general, vean, aquí están ustedes, hermanos. Cada domingo se reúnen, buscan. Este es un día que para mí, yo, no porque sea pastor, hermano, pero yo, I look forward. O sea, yo espero que llegue el domingo porque sé lo edificante que es verlos a ustedes y relacionarnos y convivir y conocernos más y fortalecernos en la fe. Y al menos pues una vez por semana. El día de hoy también muchas iglesias están comprometidas con la predicación del Evangelio y debería de ser, el ideal es que todos ustedes, todos nosotros como un grupo estemos comprometidos con la predicación del Evangelio, y yo creo que muchos de ustedes lo hacen. Ustedes hablan de Cristo Jesús a sus compañeros de trabajo, les están compartiendo su fe, algunos están poniendo atención, otros no, pero eso no es el punto. Pero hay iglesias que exclusivamente se dedican y tienen su corazón, su pasión en predicar el Evangelio. Entonces, vean, son cosas que podemos decir que son similitudes que tenemos con la iglesia del Nuevo Testamento, pero también hay diferencias. Al leer el libro de los Hechos y ver la iglesia del día de hoy, vemos que sí hay alguna diferencia. En general, la iglesia de hoy no tiene el mismo entusiasmo que estos cristianos. Y no sé cuántos de ustedes están de acuerdo. Si tú tienes un entusiasmo así como lo ves ahí, gloria al Señor. Y no estoy diciendo que ninguno, estoy hablando en términos general. En términos general, la iglesia cristiana no se le ve el mismo entusiasmo o celo por la enseñanza de las Escrituras como ellos lo tenían. Anhelaban, querían, se mantenían firmes en la doctrina cristiana, querían saber más. La iglesia de Berea escuchaban al apóstol Pablo. Escuchen, al apóstol Pablo que escribió gran parte del Nuevo Testamento. Y ellos sí le creían, pero iban a su casa, a los hermanos, y empezaban a escudriñar las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No se ve necesariamente este celo el día de hoy. Y cada uno de ustedes júzguese a sí mismo. No tiene que levantar la mano y decir, pastor, yo soy uno de ellos. No, pero ustedes vean, el Espíritu Santo está hablando a su corazón. Y nosotros sabemos qué tan comprometidos. Ustedes saben qué tan apasionados están por saber más de la Biblia, por conocer más la sana doctrina. Y no pienso en nada más el día de hoy, sino los 6 días de la semana que sucede. Porque vean, este es un día nada más, hoy el día de hoy van a ser nada más 45 minutos de enseñanza, pero supongamos que es un día a la semana, 1 hora. Eso es muy poquito, creo, comparado en todo el tiempo que tenemos, hermanos. La iglesia primitiva, ellos valoraban mucho el compañerismo y la vida en comunidad. Valoraban, apreciaban esa vida, el compañerismo y vida en comunidad. El día de hoy muchos creyentes simplemente asisten al servicio del domingo, pero no pertenecen más a otro pequeño, no como que hablando en términos generales, no se valora, no se aprecia. Puede ser de que no se ha experimentado lo precioso que es participar en comunión, en comunidad, en grupos pequeños. Ellos también, porque ellos eran edificados cuando uno se reúne, hermanos, en otro setting, en otro formato diferente que del día de hoy. Y esto es muy diferente a reunirse en una casa, se los garantizo. Además, reuniones en casa, ustedes saben que son la oportunidad perfecta para medir tu espiritualidad.
para medir qué tan consagrado estás al Señor o qué tan maduro estás en la fe. Aquí es muy diferente, ustedes saben, hermanos, porque aquí no se comete pecado, ¿cierto? Aquí nadie se impacienta, nadie se frustra, nadie grita, nadie, todos, hermanos, somos, al menos tratamos, ¿cierto? Pero en la vida real, allá en el parque, cuando están los niños juntos y se pelean los niños, o sea, ahí realmente se mide la madurez de los creyentes. Y sobre todo también se mide mi madurez, tu madurez, al llevar las cargas los unos de los otros. Soportar las debilidades. Hay creyentes que son débiles, hay creyentes que hay una gran inmadurez. Pero el Señor dice a los débiles hay que animarlos en la fe, porque hay débiles. Entonces vean, estos primeros cristianos también valoraban la oración y la obra del Espíritu Santo, que una vez más, aquí ustedes saben, lo que han venido es muy poca la oración en el formato de domingo en el grupo grande. Es otra cosa cuando uno se reúne en un grupo pequeño porque se le da mucho tiempo a la oración. Pero ellos veían, valoraban, y otra vez, hermanos, hermanas, hablando en términos general, la iglesia cristiana del día de hoy. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cierto? Porque eso es lo que estamos viendo, pero ¿por qué la iglesia moderna no se parece en varios aspectos a la iglesia del Nuevo Testamento? Bueno, porque hay algunos enemigos, y algunos enemigos de la iglesia del día de hoy, al menos se identifican estas cosas. Número uno es el individualismo. Vamos a hablar un poquito de eso. El individualismo, el liderazgo espiritual inefectivo, por un lado, del liderazgo de las iglesias, junto con la resistencia de la congregación o la poca participación de la congregación o de las ovejas. Si hablamos de pastores y ovejas, ¿cierto? Un problema puede ser el mal liderazgo del pastor junto con mala disposición de las ovejas a seguir también al pastor. Y otra cosa, otro enemigo de la iglesia es la mentalidad consumista, que también vamos a hablar, esperamos hablar en los minutos que nos quedan. Pero vean, el individualismo, la cultura en que vivimos tiene una gran influencia en la vida de todos y cada uno de nosotros. Y la mentalidad individualista, hermanos y hermanas, de alguna manera nos ha afectado a todos nosotros los cristianos. ¿Qué es el individualismo? Es una actitud, es un pensamiento o filosofía de independencia. Yo no quiero depender de nadie, eso es individualista, es lo que estamos viendo. Esta mentalidad cree que los derechos del individuo van por encima de los derechos de la sociedad. Primero es mi derecho del individuo, ¿cierto? Todo el mundo está peleando por sus derechos. A un mal comportamiento, ese es mi derecho. Y creen que el derecho del individuo va por encima de lo de la comunidad o de la sociedad. Y somos testigos de que estamos viendo. Es un desastre. Es a mess out there. Es un desastre, un enredo. Porque la gente se ha alejado de la verdad. Cada individuo, cada gobierno, cada senador, cada gente está dando sus puras opiniones. Entonces, como el gobierno cree lo que dicen los psicólogos, los psicoterapeutas, y entonces empiezan a hacer leyes basadas en esas opiniones tan equivocadas de la misma sociedad. Y ha llegado a un punto en que ya no saben qué hacer. Ya no sabe qué hacer el gobierno, ya no sabe cómo más. Y se echan la culpa y se gritan y se insultan y culpan, hermanos. La única esperanza es Cristo Jesús, porque es el que regenera el corazón. Pero vean, cada individuo tiene sus propias metas y sus deseos y deben de ser respetados. ¿Han oído la frase, hermanos, cuando la mujer mata a su bebito por el llamado aborto? Es asesinato de un bebito, pero dice, it is my life, ¿cierto? Es mi vida.
Es mi derecho. Yo tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a esto, tengo derecho al otro. Una vez más, individualismo. La persona individualista se separa de los demás para concentrarse en su propia vida, sin relación a la vida de la otra persona. Se piensa que dependencia en otros es señal de debilidad. Esa es la mentalidad individualista. Si yo dependo de otros, no soy exitoso. I'm not a successful person. Se piensa que debemos ser dueños de nuestras cosas y no tener que pedirlas prestadas. Eso es individualismo. Todos quieren tener todo, ¿cierto? Individualista para no depender de nadie. Yo quiero tener mi propia casa, quiero tener mi propio podadora, y quiero tener todo para no compartir. Queremos tener todo, para que no nos falte nada. Todo el mundo está tratando de tener sus propias cosas y no depender de nadie para usarlas. Y se cree que el éxito es no tener necesidad de ninguna cosa. Esa es la mentalidad del individualista. La gente vive sus vidas separadas, independientes, concentrados en tener las cosas que piensa que necesita para sentirse una persona de éxito. Está concentrado cada persona en su mundo, en sus sueños, en sus ideales. Esta mentalidad o actitud lleva al no compartir nada de lo mío. El individualista, yo no voy a compartir nada que sea mío. Que cada quien se las arregle como pueda. Y déjenme ver si tengo aquí. Ok. El individualismo. Que cada quien se las arregle como pueda. Yo ya tengo lo que es mío y no lo voy a compartir. Y es triste, pero esto es lo que lleva a muchos creyentes a aislarse de la congregación. Porque hay otras cosas que hacer, ¿cierto? El domingo, mejor yo quiero mi diversión, mi felicidad, mi alegría. Entonces es la mentalidad de enfatizarse uno mismo. La mentalidad individualista los hace independizarse del grupo de creyentes, estoy hablando ahora, y buscar sus propios medios. Tal vez se piensa, tal vez la persona, el creyente individual que ha caído en el individualismo, sí piensa en la congregación, o sea, sí lo tiene en mente, pero solo para compararse y motivarse para seguir viviendo independientemente, buscando su propio éxito. El servicio en la iglesia requiere, esta es la realidad, hermanos, el servicio en la iglesia requiere dar de mi tiempo y de mi vida para buscar el bien de otros. Esa es la vida cristiana. El servir en la iglesia requiere de tu tiempo, de tu sacrificio, para dar a otros. Escucha, cuando tú sirves no estás pensando en ti, en qué cosa vas a sacar de beneficio. Es cómo puedes tú ser de bendición y de ayuda a otros. Es más hacia afuera. La mentalidad individualista va en contra de todo esto, de buscar el bien de los otros. Yo quiero primero lo mío y luego lo mío también. En otras palabras, el individualismo afecta la participación del creyente en su propia iglesia. Eso es lo del individualismo. Entonces, ¿qué cosas piensan que podríamos nosotros hacer para ser menos individualistas? En primer lugar, tenemos que reconocer que el individualismo es obra de la carne. ¿Recuerdan los que vienen a la clase conociendo a Jesucristo, hermanos? La carne es cuando el creyente trata de resolver sus problemas o suplir sus necesidades usando sus propios recursos, usando su sabiduría, su educación, su moralidad, etc. Pero aparte de Cristo Jesús, es decir, ignorar todo lo que Dios nos enseña en su palabra. El individualismo es de la carne, es obra de la carne, porque no es el plan de Dios vivir una vida así. No es el plan de Dios el individualismo en la vida de sus hijos. Jesucristo es nuestro modelo, vean. Y cuando al leer nosotros la historia, la historia nos narra acerca de cómo Jesucristo vivió aquí, vemos que Jesucristo nunca mostró un individualismo. El individualismo prácticamente es egocentrismo.
La vida de Jesucristo, ¿cómo fue, hermanos? Cuando uno lo lee en la Biblia. Sencilla, simple, pero enfatizada a servir, ¿cierto? Eso es, el amor de Dios controló a Cristo Jesús y el amor de Dios se refleja en dar, servir. Eso fue su vida. Él comía, claro, necesitaba comer, dormía, pasaba tiempo solo, se vestía también, pero eso no era su prioridad en la vida. Era compartir y mostrar el amor de Dios y el mensaje del Evangelio para cumplir la voluntad de su Padre. Entonces eso es número uno. En segundo lugar, algo que nosotros podemos hacer es compartir nuestras vidas y posesiones con los demás. Ahora vean, algo sencillo es tiempo. Tiempo es algo que Dios te da y eso necesitamos administrarlo. Ser manager o steward es administradores de los recursos que nos da. Tiempo, dinero, talentos o habilidades, recursos, etcétera. Todos tenemos una vida que la podemos compartir. Tú puedes compartir tu vida, estar ahí, simplemente estar ahí, be present, apoyar. ¿Cómo te puedo ayudar, hermano? Pues estaré orando por ti, pero es la vida que se comparte, hermanos. Y tenemos mucha prioridad en nosotros nada más. Entre semana ya tenemos planeado nuestro schedule y no queremos. Y hay gente que se le acaba el mundo, ¿cierto? Si algo sale mal en sus planes, en su schedule. Ya tengo mi plan, este día voy a ir acá, voy a trabajar, voy a venir, y si hay un accidente, se les acabó el mundo. ¿Por qué? Egoísmo. Ya me he hecho a perder mi día, ¿cierto? Y hay gente que le dice, ya me echaste a perder mi vida. Arruinaste mi día, arruinaste mi vida. Lo ven desde esa perspectiva, hermano. Entonces, vean, compartir. Todos tenemos una vida que podemos compartir y tenemos posesiones que también podemos compartir. Otro enemigo de la iglesia el día de hoy es, como lo dije, es liderazgo espiritual inefectivo, junto con la resistencia o la no disposición de la congregación. Porque vean, en una congregación está el liderazgo y está la congregación en sí, ¿cierto? Por un lado está el liderazgo, por otro lado está la participación de la congregación. El liderazgo puede ser bueno, pero la congregación no seguir dicho liderazgo. Por otro lado, el liderazgo puede ser malo, aun cuando la congregación esté dispuesta a seguir dicho liderazgo. Tiene que haber, los dos tienen que ir, porque si no es muy difícil que marche bien la iglesia. Es necesario que tanto el liderazgo sea bueno como la actitud de la congregación sea de apoyo y de seguimiento. ¿Por qué se considera esto enemigo de la iglesia? Vean, porque estas cosas impiden la marcha y el progreso de la iglesia. El liderazgo efectivo ha de proveer una exposición precisa y relevante de las Sagradas Escrituras. Un liderazgo efectivo, hermanos, es que tiene que ser preciso, lo que dice la palabra de Dios, y tiene que ser relevante, es decir, importante para el tiempo en que estamos viviendo. No predicar algo que realmente está, como dicen en inglés, preaching to the choir. Es decir, está la congregación acá y el pastor está predique a los que están acá en la banda musical, y nada que ver con las necesidades de la iglesia. Tiene que hablar uno, ¿qué está sucediendo el día de hoy? Y cómo nos podemos nosotros como hijos de Dios enfrentar a esas cosas que están sucediendo el día de hoy. Predicar, enseñar a la congregación lo que es de vital importancia para ella. El liderazgo efectivo motiva y capacita a la congregación para predicar el evangelio a los incrédulos, o la palabra que usa la Biblia es a los perdidos. Porque la realidad, si el ser humano no acepta a Cristo Jesús, la Biblia le llama está perdido. Ese individuo está perdido, necesita ser encontrado. Ahora Cristo está yendo hacia él. El punto es de que el individuo, la gente, tiene que voltearse y aceptar a Cristo Jesús. Y eso es, ¿recuerdan la parábola del hijo pródigo? ¿Recuerdan los que han leído los evangelios, hermanos?
Qué preciosa. A propósito, hermanos, hay un libro, me pidieron, se acabaron, se llama El Dios Pródigo. Les animo, ahí está también en el centro de información. Pero el hijo pródigo es lo que Dios hizo con su propio hijo, a Cristo Jesús. Y es la analogía también de cada individuo, cómo Dios vino a buscarlo. No es que el ser humano ande buscando a Dios, sino es Dios el que anda detrás del ser humano. Y es el ser humano que se arrepiente, y entonces es cuando Jesucristo levanta a su ovejita y la encuentra triste, sucia, tal vez herida, desconcertada, deprimida, y el pastor levanta esa ovejita, que es el pecador, hermano, que viene a los brazos de Cristo Jesús. Entonces, el liderazgo efectivo es necesario motivar, necesita uno predicar el evangelio, pero también capacitar. Esto es la manera en que lo pueden hacer, esto es lo que necesita uno tener en mente al predicar el evangelio. También el liderazgo efectivo provee a la congregación oportunidades de servicio o de adoración. Es la verdad, esa es la adoración. No pensar nada más aquí, venir a cantar. Recuerden que la adoración es: Señor, ¿cómo te sirvo? Sea aquí el domingo, sea allá afuera, sea en tu casa, sea en tu trabajo, sea donde sea. Es la verdadera adoración. En Hebreos, creo que está en la pantalla, en Hebreos 13:17, están los dos lados. Vean, hermanos, cómo Dios iluminando espiritualmente al autor de Hebreos dice: obedezcan a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Dios dice: ¿por qué? ¿Cierto? Porque obedezcan a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Es serio, hermano. Y cuando veo la realidad, y YouTube es un medio donde vemos tanto líder espiritual, hermanos, que no sé, honestamente no puedo encontrar un adjetivo que no sea demasiado fuerte, pero que sea acertado, a los que tienen el título de pastores y hacen barbaridad y media ahí enfrente el domingo, hacen payasada y media. Dicen, no sé, hermano, se me escapan los adjetivos de ver, digo, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? Payasada, show. Gritan, insultan, unos maldicen y otros agarrando con una manguera de agua, echándole a la gente el Espíritu Santo y todas esas cosas, hermano. Pero miren lo que dice: como quienes han de dar cuenta. Dios me libre, hermanos y hermanas, de que empiece a mezclar filosofías modernas del New Age dentro del cristianismo, como eso es lo que está sucediendo. Dios me libre, yo voy a dar cuenta delante del Señor por ustedes, por este ministerio que Dios me dio. Yo voy a dar cuenta, hermano, y todo pastor, todo maestro, dice, va a dar cuentas. Pero dice, para que lo hagan con alegría. Esto se refiere a los pastores. Dice, obedezcan a sus pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces vean, obedezcan, porque, para que. El liderazgo, pero vemos otra vez aquí la parte del pastor y la parte de las ovejas, ¿cierto? Este liderazgo es efectivo porque las dos partes hacen su parte. Y otro pasaje está en Efesios 4, ustedes lo pueden leer después en su casa, hermanos, pero Efesios 4 lo he mencionado varias veces, del versículo 11 al 16, donde habla acerca de los dones. Efesios 4, 11 dice así: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros. Pero dice, a fin de perfeccionar a los santos. Una vez más, liderazgo, congregación. Su función, perfeccionar, equipar a la gente, a las ovejitas, a los santos, para la obra del ministerio. Liderazgo, congregación, ministerio.
Eso es muy importante que entendamos, pero vemos otra vez las dos partes, ministerio, el liderazgo y la congregación. Entonces, ¿qué puedes hacer para ayudar a los líderes de tu iglesia a ser más efectivos en su servicio? Disponibilidad para servir. Eso es lo que todos pueden hacer. Disponibilidad para servir, tomar iniciativas para servir, apoyar, ayudar en el ministerio con su presencia. Eso trae muchísimo apoyo. La presencia en las actividades, orar por el pastor, orar por el liderazgo, expresando gratitud a los que sirven. Yo siempre les animo a los maestros, ¿cierto? Papá, mamá, si tú tienes niños aquí, anima al maestro de tus niños. Dale una tarjetita, dale una gift card de $5 para Starbucks. O una tarjeta simplemente, si no tienen dinero, escríbanle una tarjetita, dénselo a su niño para que se lo lleve a su maestro o aquí a la maestra, désenlo. Eso es muy apreciado. En los minutos que nos quedan, hermanos, y eso fue por la alarma, ¿verdad? Por el humo, la mentalidad consumista. En pocas palabras, vean, la mentalidad, nuestra sociedad está con una mentalidad consumista. Ahora, ¿qué es el consumismo? Ese es el consumismo, como lo encontré, hermanos, en el internet, Wikipedia. Es tanto la acumulación, pero como el consumo de bienes y servicios considerados no esenciales. Ese es el consumismo. Acumular cosas que no son esenciales. Consumir de bienes y servicios, tanta cosa, hermano, que es prácticamente lujo. No son esenciales. El consumismo a gran escala, dice, en la sociedad contemporánea compromete seriamente los recursos naturales y la economía sostenible. Es un desastre económico. Miles de personas aquí en Estados Unidos están endeudados hasta el copetito. ¿Por qué? Porque miren, ahí les dan la tarjeta de crédito, ¿cierto? Tarjeta de crédito, 0 interés por un año y la gente está... Porque se va con las cosas, hermano, con la carga grande y después ya no saben qué hacer. Bancarrota. Y artículo artículo el otro. Y después se va a la bancarrota y agarra una tarjeta de crédito y otra vez. Miles y miles de dólares. Consumismo, hermano. Dice, la publicidad idealiza la satisfacción y felicidad personal producida por el consumismo. En pocas palabras, esta es la realidad. Consumimos todo, hermanos. Ahora, consumir en sí mismo no es malo. Escuchen bien. Porque consumir productos de primera necesidad son dos partes las que se benefician. Cuando una persona consume productos de primera necesidad, se beneficia el que compra, el que consume, no hay nada de malo, y también se beneficia el que vende. Y consumir, en cierto sentido, ayuda a la economía. O sea, no es pecado consumir, el problema es el consumismo. Es decir, la mentalidad consumista, consumir por consumir, consumir como una obsesión. Consumir aunque no sean cosas de primera necesidad. Consumir, hermanos. Eso, yo creo que eso sí, en realidad es el problema. Y esa mentalidad consumista se ha traído a la iglesia y es un enemigo para el crecimiento, del cumplimiento de la iglesia, el cumplimiento de la gran comisión. Un gran número de creyentes van a la iglesia buscando estímulo, buscando otra vez consumismo para mí. Estímulo, entretenimiento, van a la iglesia, buscan iglesias, nutrición espiritual y satisfacción, que en realidad en esto no es necesariamente malo, pero el problema es cuando el creyente no crece y madura en su fe y se queda con esa mentalidad consumista. Se queda ahí, está acá, y pasan años y años y ve a la iglesia con esa mentalidad. ¿Qué de beneficio yo puedo sacar aquí? Pero no, ¿cómo puedo aportar yo algo en esta mi iglesia, en esta mi congregación? Cuando se hace una invitación en la iglesia, la mente consumista pregunta ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto me va a costar? Y recibo lo suficiente a cambio de mi dinero.
Es decir, ok, voy a ir aquí, voy a dar esto, pero ¿qué cosa voy a recibir yo? Si la iglesia no logra satisfacer sus necesidades, esa persona con la mentalidad consumista, en lugar de hacer algo para solucionar el problema, la persona se va a otra parte y se cambia. Se busca otra iglesia para ver si llena su expectativa consumista. Ese es el problema. La realidad del cristianismo el día de hoy es que miles de personas andan de iglesia en iglesia buscando qué obtener gratis, o algo que lo entretenga o lo beneficie sin él o ella tener que contribuir. ¿Cómo puedo yo recibir, pero sin yo dar nada de mí? Entonces vean, el libro de los Hechos, no vemos en el libro de los Hechos esta mentalidad consumista del primer siglo, hermanos. Por cuestiones de tiempo tengo que consumir el tiempo. Lo bueno es que como es una serie vamos a seguir más adelante, pero creo que la idea la tenemos hasta en este momento. Enemigos de la iglesia, el individualismo, el liderazgo espiritual inefectivo junto con la no participación de la congregación y el consumismo. Como vivimos en esta sociedad, es imposible, es prácticamente imposible que de alguna manera no nos veamos afectados. Pero gloria al Señor porque hay solución. Y más adelante vamos a hablar más de esto. Con lo que quiero terminar es con el versículo que dije hace un momento, hermanos. Dice la palabra del Señor: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Pónganse de pie y vamos a hacer el servicio. Voy a orar para hacer el servicio. Dios, gracias por tu amor y gracias por tu palabra. Gracias por la iluminación de tu Espíritu Santo. Y gracias, Dios, por la oportunidad de adorarte por medio del servicio. Señor, mira el corazón de tus hijos. Mira, Señor, lo que han comprendido de esta reflexión. Y mira también, Señor, lo que tal vez están comprometiéndose, lo que están resolviendo hacer en sus vidas. Y te pido, Señor, que tú los tomes en cuenta. Que ellos comprendan que verdaderamente, Padre, es más bienaventurado dar que recibir. No que el recibir sea malo, Señor, sino el recibir, pero para poder dar. Y qué mejor, Padre, de dar por medio de todas esas cosas que tú nos das a nosotros. Llévanos, Señor, a nuestros lugares, llévanos con bien. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.